Hola, queridas familias. Con motivo del Día de la Discapacidad, decidimos lanzar unas preguntas a las familias, a vosotros y a vosotras, para saber qué inquietudes teníais en relación a la discapacidad. Entonces, las lanzamos hace unos días y ahora nos hemos reunido Irene y yo para hablar de ellas. A lo mejor no conseguiremos una respuesta así contundente porque hay muchas cosas que son muy relativas, pero sí, daros nuestra opinión y la forma que tenemos de verla. ¿Qué tal, Irene? Muy bien, aquí deseando abordar todas estas temáticas. Sí, además que tenemos un montón de preguntas, sí que nos ha sorprendido que, muchas gracias también por el interés. Tal cual, por la participación. Lo que decías, no sé si vamos a poder responder todas, pero bueno, una pinceladita. Claro. Y lanzamos la primera porque como vamos a mantener este formato de 10 minutos máximo, ¿no? Para que no seamos muy pesados. Vamos a ello. Empezamos, por ejemplo, tenemos una que es: ¿la discapacidad te puede aliviar ante un delito? Uh-huh. Está ¿cómo la ves? Pues mira, esta consulta la hemos lanzado a nuestra unidad de atención a víctimas justo para que nos pudieran especificar. Entonces, claro, lo que nos contaban es que dependería, que claro, hay que hacer cuando se hace una denuncia de un delito que cometió una persona con discapacidad intelectual, se tiene que valorar la capacidad que tiene la persona de comprensión de lo que ha ocurrido. Entonces, en esa valoración se ve que la persona no tiene capacidad para comprender, pues entonces sí que sería como un atenuante, mientras que sí que comprende que esa conducta estaba mal hecha y supone un delito, sí es imputable. No es simplemente si hay discapacidad o no, si es leve, se tiene en cuenta, pero habría que hacer un análisis de si la persona entiende lo que ha sucedido y si sabe que eso puede llegar a ser un delito. Eso es, justo. Luego, varias preguntas que hemos recibido, Jano, tienen que ver un poco con las cosas que pueden o no pueden hacer las personas con discapacidad intelectual. Hemos recibido, por ejemplo, la pregunta de si pueden tener pareja, si pueden tener hijos, si pueden trabajar, si pueden casarse, incluso si pueden amar, fíjate, o sufrir como los demás, si pueden conducir, qué objetivos pueden conseguir. Y bueno, una de las cosas que veíamos que tiene en común esta pregunta es que cada vez las personas con discapacidad intelectual han ido consiguiendo más cosas. Uh-huh. Y cosas que antes parecían impensables y que nosotros decíamos, pues no pueden, como independizarse o trabajar, ahora sí lo hacen. Entonces, a lo mejor la pregunta no es tanto si pueden, sino qué necesitan para independizarse. ¿Qué necesitan para poder hacer una maternidad exitosa? ¿O cómo podemos adaptar el entorno para que esto se produzca? De hecho, claro, ahora que hablas de la maternidad, me pongo a pensar, ¿no? Antiguamente a lo mejor se pensaba imposible, no es viable. A lo mejor tiene que ver con la capacidad que tiene la persona y los apoyos con los que cuenta. Justo. ¿No? Una maternidad que pueda salir adelante, a lo mejor requiere de ciertos apoyos que a lo mejor esa persona, aunque esté muy capacitada, no tiene, ¿no? Y de hecho, cada vez además hay como más dispositivos, como Madres Capaces aquí de la Fundación, que se plantean para dar esos apoyos que a lo mejor son necesarios, ¿no? Entonces yo creo que es algo que sí que obviamente se puede conseguir, pero que habría que estudiar un poco cuál es la situación de cada persona y los recursos que cuenta la sociedad en ese momento determinado, ¿no? Y que cada persona es un mundo, que si tú piensas en alguien que no tiene discapacidad intelectual, ¿puede ser padre o puede ser madre? Pues depende. Hay gente que no tiene discapacidad intelectual y a lo mejor es un verdadero desastre, y hay gente que teniendo discapacidad intelectual, lleva a cabo una maternidad, una paternidad con apoyos, pero la lleva perfectamente adelante. Total. Luego es verdad que hay ciertas cosas que dependen. Por ejemplo, has nombrado lo del tema del carnet de conducir. Sí. Sí que ahora es más fácil que las personas con discapacidad puedan sacarse el carnet de conducir. Está adaptado el teórico, ¿vale? Que esto es algo muy novedoso, pero por ejemplo no permiten el que se saquen las personas que tengan menos de un 50 de cociente intelectual. Eso. O sea que sí que hay restricciones, pero por lo demás, también depende de la capacidad que tiene la persona para prepararse ese examen, aunque esté adaptado, ¿no? Tal cual. Es verdad que muchas veces se hace se intenta meter a todas las personas con discapacidad en el mismo saco y luego cambia mucho. Claro, yo creo que ahí también está el kit, ¿no? Y que al final la discapacidad intelectual se materializa de manera diferente en cada persona, ¿no? Había varias preguntas también que veíamos antes que tienen que ver un poco con el concepto en sí de qué es la discapacidad intelectual, ¿no? Había alguna pregunta de si, por ejemplo, enfermedad mental y discapacidad intelectual es lo mismo, de qué es exactamente la discapacidad intelectual, si se quita, si se cura, por qué a unas personas se les nota más que a otras, o por qué si tiene síntomas o si tiene rasgos que se aprecian en la parte física. Y bueno, al final también no deja de ser
eso, una idea, un constructo teórico que va evolucionando con el tiempo y va cambiando en cómo se define. Sí, porque ahora, bueno, nosotros lo entendemos como una condición, no es algo que se cura, es algo que forma parte de la persona y tiene mucho que ver, por un lado, con el funcionamiento intelectual, que fíjate que también ha variado, porque al final tiene que ver con la media. Eso Entonces, es, justo. A lo mejor lo que ahora se considera una discapacidad, antiguamente no era una discapacidad intelectual. De hecho, la inteligencia límite, en función de diferentes clasificaciones, ha ido entrando y saliendo de estar dentro de la discapacidad intelectual. Ha habido épocas que ha estado dentro, como una categoría más, y ha habido épocas que ha estado fuera. Y determinados recursos a los que no se podía acceder si tenías un funcionamiento intelectual límite. O sea que eso va variando. Y luego, claro, por supuesto, los apoyos que haya, ¿no? Porque también está la otra parte, que es las habilidades adaptativas, es lo que eres capaz de hacer en tu día a día, ¿no? Que se considera más normalizado. Y oye, pues también depende de las ayudas que puedas tener o los apoyos. Y ahí es donde nosotros incidimos como recurso de apoyo psicosocial y formativo, ¿no? Más que en modificar la capacidad intelectual, que eso está un poquito más estándar, en modificar todas esas habilidades adaptativas, que ahí es donde se puede ganar una autonomía brutal en las personas con discapacidad intelectual. Total. Y formas a lo mejor de que esto pueda funcionar mejor. También hablaban de, pues en los contextos laborales, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar, ¿no? Que las personas con discapacidad se puedan integrar mejor? De eso hay varias preguntas, me he fijado. Eso me parece como muy interesante. La cosa, yo creo que, claro, al final se están haciendo muchas cosas para que las personas con discapacidad intelectual pues, se conozcan y se sepa realmente lo que es, pero todavía estamos en un proceso que todavía no se ha culminado, ¿no? Porque todavía hay pues, muchos espacios como los educativos donde no se convive con una diversidad real. O sea, porque claro, si hubiéramos convivido con personas con discapacidad, me imagino yo en el colegio, pues ya sabría lo que es. Eso. Y cuando me lo encuentro con un trabajo digo, pues mira, esto ya sé cómo es. He vivido con ello. De hecho, es que varias de las preguntas que había era, por ejemplo, cómo podemos educar en empatía o qué es necesario hacer para integrarlos. Y una de las claves es la que tú estás comentando, convivir con la discapacidad, que deje de ser una desconocida, que esté en todos los entornos, en el educativo, en los entornos de ocio, en los entornos normalizados. Eso hace que todas esas preguntas se vayan resolviendo y que la inclusión sea una realidad. Ahí se ha recorrido camino, pero falta todavía, claro. Sí, porque al final nosotros hacemos sensibilizaciones también para que se conozca, se sepa que hay cala, pero claro, cuando tú estás en el día a día es cuando realmente se ve. ¿No? Si no, de repente te encuentras y dices, ostras, pues nunca había estado con una persona con discapacidad intelectual. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, el otro día vi un dato, 60.000 personas con discapacidad intelectual límite, ¿no? En España. ¿Dónde están? Pues claro. Casi, si están solo conviviendo entre ellas y no las vivimos, ¿no? Pues... O si siento que hay un estigma y entonces no digo que tengo discapacidad intelectual. Hay una cosa que hacen las empresas que son las campañas de afloramiento. ¿Te suena? Sí. Me parece un nombre como muy claro, como de aflorar, porque muchas empresas, como sabes que tienen que cumplir la ley del 2%, si son de más de 50 trabajadores, en muchas empresas sospechan que hay trabajadores que tienen discapacidad, pero no lo están diciendo, porque hay mucho estigma. Entonces se hacen campañas de afloramiento como de fomentar, de contarlo, de explicarlo, de hacer ver que la discapacidad es una condición más. En nuestro caso ahora estamos hablando de discapacidad intelectual. Que es otro debate también que se pregunta, ¿no? Lo de contar el tema de discapacidad, no contarlo. Es que también eso depende un poco de la persona y depende de la situación. Totalmente. Normalmente es bueno el que se conozca la discapacidad porque puedes contar con los apoyos, por ejemplo, de preparador laboral, de que se pueda comprender ciertas dificultades que puedas tener. Pero bueno, también es una decisión y depende del momento de la persona y los apoyos que vayan a necesitar. Y también hay un miedo real, había todas las preguntas que hacía, ¿por qué la gente discrimina a las personas con discapacidad intelectual? Por eso decíamos que se ha conseguido mucho, pero no deja de ser verdad que hay entornos todavía en los que se discrimina a las personas en muchos casos por cualquier condición, pero en este caso en concreto por tener discapacidad, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes vienen de entornos en los que han sufrido rechazo por tener discapacidad intelectual, por preguntar en clase, por tener dificultades de relación, entonces todo eso también está encima de la mesa. Total. Luego, había cosas también como, claro, la tendencia a normalizar todo, ¿no? Y esa, pues, se preguntaba, pues se sabe, bueno, que hay empresas ordinarias, ¿no? En todo el mundo, ¿no? El porcentaje de discapacidad pues puede ser de un 2% más. Y luego están los entornos más protegidos, los centros especiales de empleo. Sí. ¿Y qué sería mejor, no? Había una pregunta muy interesante sobre esto, sí.
Entonces, sí que es verdad que, claro, pues de lo que estamos hablando, de que lo ideal es que haya más diversidad y tal, pero es verdad que hoy en día pues, es otra alternativa, el empleo protegido. No siempre el empleo protegido son empleos donde no se va a convivir con personas de todo tipo, es una opción más, el trabajo muchas veces es igual de exigente incluso, porque no hay en muchos de estos centros una concepción un poco de bueno, pues hay que tener en cuenta la diversidad. Nos encontramos incluso con algunos centros especiales de empleo que cuesta un poco más incluso la integración. Pero fíjate, yo creo que una de las claves al final es ¿para qué es el empleo? O sea, el empleo es para fomentar que la persona sea autónoma, que la persona sea parte de la sociedad moviendo el motor económico de lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces, si luego la fórmula es protegido, si es ordinario, pues es como si me preguntas por un hijo que no tenga discapacidad y me dices que es mejor que trabaje en una gran corporación o en una pyme. No lo sé, hay personas que estarán mucho mejor en una gran corporación porque quieren cambiar de puesto y de país y ascender, y hay personas que en una pyme haciendo un montón... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, que depende, es algo que es muy personal y que cada persona tiene un entorno en el que estará mejor. Muy bien, oye, pues se nos ha cumplido ya los 10 minutos. ¡Ay, pero qué rápido se pasa! Y al final nos ponemos aquí a charlar y bueno, pues sí que bueno, estamos abiertos a más preguntas porque quién sabe si podemos lanzar otro podcast de este tipo, porque a mí me gusta el formato. Claro que sí. Pero se nos han quedado algunas en el tintero, pero bueno, las más gruesas yo creo que hemos conseguido darles respuesta. Genial. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y a ti, Irene, por acompañarme. Nos vemos prontito. Un abrazo. Chao.